Solo volví a casa por unas llaves y encontré la traición más brutal de mi vida. Mi esposo, mi tía, mi cama, todo en silencio, como si mi mundo nunca hubiera sido mío. Pero no iba a quedarme rota. Planeé cada paso, sin rabia, sin gritos, solo estrategia. Esta es la historia de cómo transformé el dolor en justicia y la venganza en libertad. Volví a casa solo por unas llaves. Las había olvidado en la encimera de la cocina esa misma mañana. Era un error común, sin mayor importancia. Tenía prisa por volver al trabajo. Las necesitaba para abrir el trastero donde guardábamos material urgente. Pensé que tardaría 5 minutos. El edificio estaba en silencio. Subí las escaleras deprisa, distraída con la cabeza en el correo acumulado y en una reunión a la que iba a llegar tarde. Todo parecía normal. La puerta estaba cerrada con doble vuelta, como siempre. Entré sin hacer ruido. Nadie debía estar en casa. Pero al dar un paso dentro, algo se sintió distinto. No sabría explicarlo. Era una sensación, un presentimiento. Dejé el bolso sin pensar y caminé hacia la cocina, pero me detuve en seco. Desde el fondo del pasillo se oían ruidos, respiraciones entrecortadas, gemidos. Mi mente intentó negarlo. Pensé que sería la televisión, un audio abierto por error, pero algo en el tono, en la cadencia, me hizo quedarme quieta, alerta, paralizada. Avancé, despacio, sin hacer ruido, descalza. El pasillo que conocía de memoria se hizo eterno. Cada paso era una afirmación de que lo que escuchaba era real. Me acerqué a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta. No necesitaba mirar. Ya sabía. Pero aún así, empujé. Lo vi todo. Y no fue solo la imagen, fue la certeza. Desde ese momento, entendí que mi dolor no podía mostrarse. No todavía. Él no sabría que lo sabía. No le daría ese poder. Fingir se volvió mi escudo. Una sonrisa falsa. Una rutina impecable. Mientras por dentro, cada segundo que pasaba, se convertía en estrategia. Porque algo había despertado en mí. No el deseo de venganza, no aún, sino la necesidad de entenderlo todo, de confirmar que no era un error, una debilidad puntual, una confusión pasajera. Y cuando lo confirmara, no lloraría. Haría justicia, a mi manera. Desde ese día, todo cambió. No el mundo exterior, sino el mío interno. Cada gesto, cada palabra, cada minuto compartido con él, era ahora una representación cuidadosamente calculada. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, acompañaba a nuestra hija al colegio, saludaba a los vecinos y lo observaba. Al principio, no encontraba nada, pero bastó una semana para que las señales empezaran a aparecer. Pequeñas, discretas, pero constantes. Una camisa fuera de lugar, mensajes que llegaban y que nunca respondía frente a mí, llamadas que tomaba en la terraza, reuniones que surgían de la nada. No hacía falta ser experta para entender lo que ocurría. Lo que había visto no había sido un error, ni un desliz. Era una rutina. Durante los días siguientes, mantuve la apariencia. Vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos cenas, hablábamos de la escuela de nuestra hija, como si todo estuviera bien. Él creía que nada había cambiado, pero yo ya no era la misma. El detective me mantuvo informada con discreción. Una semana después, me llamó. Los había seguido hasta un hotel en un pueblo costero de Galicia. Habían reservado por 3 noches, habitación doble, paseos, cena frente al mar. Se comportaban como una pareja en luna de miel. Las imágenes eran claras. Caminaban de la mano. Se besaban sin preocuparse de ser vistos. No les importaba a nadie. Cuando recibí el sobre con las fotos, sentí una mezcla de alivio y rabia. Por fin tenía la verdad en papel. Ya no eran suposiciones ni presentimientos. Eran hechos. Y con eso, mi decisión estaba tomada. No les gritaría. No haría escándalo.
No iba a pelear en su terreno, pero él vería esas fotos, y esa sería la primera señal de que yo había dejado de ser la mujer que podían manipular. Guardé el sobre en un cajón, esperé la noche adecuada y seguí con mi plan. Mientras tanto, seguía recibiendo mensajes de Carmen. ¿Cómo estás, sobrina querida? Si necesitas algo, ya sabes que cuentas conmigo. Mentiras disfrazadas de afecto. No respondí, ni una sola vez. Cada palabra falsa era gasolina para el fuego que ardía dentro de mí. Pero ese fuego no me consumía, me alimentaba, me mantenía de pie. Y lo más importante, me mantenía enfocada. No quería justicia emocional, quería justicia práctica. Y ahora tenía todo lo necesario para conseguirla. El día que decidí enfrentarlo, no fue al azar. Lo observé durante semanas, esperando el momento exacto. Necesitaba que estuviera tranquilo, confiado, sintiendo que tenía el control de todo. Porque ese sería el impacto. Mostrarle que desde hacía tiempo, él era el único que no sabía lo que estaba pasando. Era martes. Nuestra hija dormía, la televisión encendida de fondo. Yo en el sofá, él revisando algo en su teléfono. Le pedí que se sentara conmigo. Me miró con cara de costumbre, sin sospecha. Le dije que necesitábamos hablar. Pasaron unos días. No tuvimos contacto directo, solo mensajes breves sobre la niña. Y, entonces, me pidió una reunión. Dijo que era mejor hablar de lo que venía. Accedí. Nos encontramos en una cafetería del centro. Lo noté nervioso por primera vez, no porque sintiera culpa, sino porque sabía que la imagen que había creado durante años empezaba a desmoronarse. Habló de divorcio, de reparto de bienes, de evitar juicios. Quería quedarse con la mitad de la casa. Mencionó una pensión compensatoria. Dijo que no tenía intención de perjudicarme, pero que también tenía derecho a rehacer su vida con dignidad. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Tenía un discurso bien ensayado, frío, lógico, pero olvidaba algo. Yo ya no era la mujer de hace unos meses. Ya no estaba desorientada, ni esperando una explicación. Le dije que hablaría con mi abogado, que lo justo no se negocia con palabras bonitas. Lo noté inquieto. No esperaba resistencia. Pensaba que el dolor me haría débil. Se equivocaba. Poco después de esa reunión, reuní a mi familia en casa. Les dije que necesitaba contar algo importante. No les di detalles previos. Solo les pedí que me escucharan sin interrumpir. Comencé a hablar, con voz firme, sin dramatismo. Les conté lo que había descubierto, cómo y cuándo. Les mostré las fotos. El silencio fue absoluto. Mi madre lloró. No decía nada. Solo lloraba. Mi hermano se levantó y se fue sin decir palabra. Nadie defendió a Carmen. Nadie defendió a él. Ese día entendí que la verdad no necesita gritar, solo mostrarse. Carmen no volvió a escribirme. No llamó. No dio explicaciones. Él tampoco. Y yo no las necesitaba. No esperaba arrepentimientos. Solo necesitaba cortar. Definitivamente. Las semanas siguientes fueron de preparación legal. Reuní todos los documentos. Llevé las pruebas al abogado. Le conté el plan que ellos tenían para dejarme fuera de todo. El abogado escuchó, evaluó y diseñó una estrategia. Yo ya no quería que él entendiera su error. Quería que enfrentara las consecuencias. Y eso es lo que iba a pasar. Con las pruebas en mano, iniciamos el proceso legal. El abogado fue claro desde el principio. En España, la infidelidad no tiene peso jurídico directo en la repartición de bienes, pero todo lo que habíamos recopilado, mensajes, correos, pruebas del uso fraudulento de la vivienda, podía ser decisivo para negociar desde una posición de fuerza. Lo primero fue proteger lo mío. Abrí una cuenta bancaria nueva. Transferí
lo que legalmente me correspondía, y cancelé las tarjetas compartidas, cambié claves, revisé contratos y revisé hasta el último recibo. Todo lo que estuviera a nombre de ambos fue revisado a fondo. Él no sospechaba nada. Pensaba que aún estaba descolocada, débil, vulnerable. La ignorancia era su única ventaja, y la estaba perdiendo. A la par, continuaba la rutina diaria. Llevaba a mi hija al colegio, trabajaba, me cruzaba con conocidos que fingían no saber nada, aunque ya los rumores empezaban a circular. Lo notaba en algunas miradas, en los silencios incómodos. Pero no me importaba. No tenía tiempo para el qué dirán. Mi madre fue quien me llevó casi por la fuerza a la primera sesión de terapia. No fui por convicción. Fui porque no podía seguir fingiendo que estaba bien. La psicóloga me escuchó en silencio. No me ofreció soluciones mágicas, solo espacio. Y eso fue suficiente. Durante semanas hablé de todo, de lo que había pasado, pero también de lo que me pasaba a mí, dentro. Descubrí culpas que ni siquiera sabía que arrastraba. Una necesidad absurda de justificar lo que otros habían hecho mal. Un intento constante de mantener una. Después de ese día, nos seguimos viendo. Conversaciones simples. Paseos con los niños. Ningún plan. Ninguna promesa. Solo presencia. Y eso fue lo que más me ayudó. Porque no necesitaba a alguien que me salvara. Solo necesitaba a alguien que no me lastimara. Mientras tanto, supe por una prima que Carmen estaba enferma. No había detalles. Solo que no salía de casa, que evitaba los mensajes, que él la había dejado por otra mujer más joven. Nadie pareció sorprenderse. Nadie la llamó. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. No contesté, no por venganza, sino porque no tenía nada que decirle. Lo que destruyó entre nosotras no tenía arreglo, y ahora ya no necesitaba respuestas. Con el tiempo, Pablo y yo fuimos construyendo una rutina tranquila. No hablábamos del pasado. No hacían falta explicaciones. Él no intentaba llenar vacíos ni ocupar espacios ajenos. Solo estaba. Y eso, después de todo lo vivido, era suficiente. Nuestra relación creció despacio, sin promesas, sin urgencias. Compartíamos tardes con los niños, cafés después del trabajo, silencios cómodos. La vida empezó a tener otro ritmo. No era un cuento de hadas, pero era real. Y eso lo hacía valioso. Mi hija lo aceptó, sin esfuerzo. Lo buscaba con la mirada. Le contaba cosas que a mí no me decía. Él la escuchaba con paciencia, sin intentar ser padre, solo siendo alguien presente. Ella volvía a reír como antes. Y yo también, poco a poco. Un día, sin haberlo planeado, nos dimos cuenta de que ya no vivíamos separados. Habíamos formado algo nuevo, sin darnos cuenta, algo sano. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mi hija fue la encargada de llevar los anillos. Pablo la acompañó hasta el altar. No hubo discursos grandilocuentes, solo miradas que sabían lo que costó llegar hasta ahí. En casa, la vida era otra. No perfecta, pero sí estable. Compartíamos decisiones, responsabilidades, domingos lentos, días normales. Yo ya no esperaba el desastre en cada esquina. Había aprendido a confiar otra vez, no en los demás, sino en mi capacidad de elegir mejor. No me convertí en alguien mejor por sufrir. Me transformé porque decidí no quedarme ahí, porque usé el dolor como motor, no como excusa. Hoy, cuando miro hacia atrás, no lo hago con tristeza, lo hago con claridad. Sé exactamente en qué momento me perdí, y también sé cuándo empecé a recuperarme. La llave que olvidé aquel día en la encimera fue el comienzo de todo. Si no hubiera vuelto, habría seguido viviendo una mentira. Pero volví, y descubrí una verdad brutal. Esa misma llave que me llevó al infierno, me abrió también la puerta de mi nueva vida.
No la tiré, la guardé, no como recuerdo de lo que sufrí, sino como símbolo de lo que superé. Ahora, cada vez que salgo por esa puerta, sé que nadie más va a encerrarme, ni con engaños, ni con promesas, ni con silencios impuestos. No busco una historia perfecta, solo busco verdad. Y la encontré, no en otro, en mí. Hoy soy libre, no por haber ganado una batalla, sino por haberme elegido a mí misma. Y si esta historia tiene un final, no es de revancha, es de reconstrucción. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y yo, por fin, volví a vivir.